el desarrollo de una sesión de aprendizaje en la que implica 1 o 2 horas generalmente el trabajo de una temática, implica la práctica, el desarrollo de estructuras mentales. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Saben, estamos próximos al inicio del año escolar que está establecido para el 17 de marzo. Y es que los colegios privados van a empezar un par de semanas antes. Entendemos que el colegio privado arranca 4 de marzo más o menos. Privado, público, hay que regresar al colegio. La educación no puede parar. Los padres tenemos que estar comprometidos con la formación escolar de nuestros hijos. Y vamos a conversar en estos momentos con Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación en este momento, sobre si estamos o no preparados para iniciar clases a nivel nacional. ¿Cuáles son los principales desafíos del sector educación en este año 2025? Señor Molinari, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este momento. Allí está la pregunta rebotando en su cancha, señor Molinari. ¿Estamos listos para este año escolar 2025? Bueno, yo creo que todavía estamos muy lejos de estar preparados, ¿no? Porque creo que habría que tocar algunos aspectos que son fundamentales. Ya algunos expertos han comenzado a hacer cuestionamientos sobre el número de días que tú acabas de mencionar. Porque ese número de días implica un número de horas en el cual el estudiante pierde para poder mejorar sus aprendizajes que se han venido a menos en los últimos años. La diferencia es sustancial entre colegios públicos y privados. En un colegio público van entre 960 horas a 1120 horas, si es primaria o secundaria. A diferencia de colegios privados que pueden estar trabajando 40 horas o 45 horas semanales, entonces la diferencia es entre 1.200 y 1.440 horas. Este número de horas ya es significativo de estar los estudiantes pues expuestos a mejores aprendizajes, a desarrollo de actividades académicas, al hecho de poder profundizar los conocimientos, los saberes, pero también de desarrollar sus comportamientos y conductas, ¿no? Este es el primer, creo, aspecto importante que deberíamos estar manejando. Son más o menos 6,5 millones de estudiantes en la educación pública. Pero, ¿cuánto influye esa reducción de horas? Eso es importante poder entender, porque el padre dirá, bueno, es una semana más, una semana menos. Una semana más de vacaciones equivale a una semana menos de clases. Bueno, además entiendo que también se está cerrando anticipadamente o días antes el final del año escolar, porque antes se terminaba por el 19, por el 20, creo que ahora se va a terminar una semana antes. Esas reducciones de horas, ¿cuánto influye en la formación de nuestros estudiantes? Muy importante porque en el desarrollo de una sesión de aprendizaje en la que implica 1 o 2 horas generalmente el trabajo de una temática, implica la práctica, el desarrollo de estructuras mentales. O sea, nosotros no estamos mirando que la exposición a los aprendizajes durante un largo tiempo, ya la neuroeducación y la neurociencia nos dicen que son importantísimos para el desarrollo de estas estructuras mentales que ayudan a desarrollar las capacidades más específicas, pero también las capacidades superiores de los estudiantes, así como también sus habilidades blandas en el sentido de las mejores relaciones humanas que pueden establecerse de convivencia. Entonces, el impacto, pues, de un elemento que hoy en día no es negado por ningún científico, sino por el contrario, reforzado en el sentido de que lo que se le debe preocupar a la educación es el desarrollo de estas estructuras, tú la ves mermada cuando tienes menos horas de exposición frente a aprendizajes. Pero no es solo la calidad del aprendizaje a la que están expuestos, sino también a la calidad del docente. Esto está articulado con la capacidad del docente. ¿Qué hace el docente durante esas horas? ¿Cómo utiliza los recursos y materiales para movilizar estos procesos internos del estudiante, sus procesos de aprendizaje? Y ahí también tenemos un déficit, ¿no? Claro, y no solamente hablamos del docente o la calidad del docente, sino también la logística misma que tiene que ser implementada por el Ministerio de Educación en el tema de los materiales o la propia infraestructura, las condiciones pedagógicas en las que se imparten las clases, las carpetas, las escuelas, porque cuando estamos hablando de escuela pareciera ser que solo estamos mencionando los colegios en zonas urbanas o en zonas de la capital, pero a nivel nacional hay muchísima precariedad y en las zonas rurales aún mucho más. Mira, Pedro, tú has tocado un aspecto importante.
Son cerca de 54.000 escuelas en el país que requieren aproximadamente un promedio de recursos importantes para mejorar hasta los servicios higiénicos. Pero con lo que está asignado, solo estarían recibiendo 5.000 soles muchas de estas escuelas, porque solo se ha asignado 295 millones para lo que es el tema de mantenimiento. O sea, nosotros estamos esperando iniciar el año escolar probablemente con patios con huecos, con servicios higiénicos que no funcionan, con bajas condiciones de educabilidad dentro de las aulas, sin los materiales y recursos que son necesarios precisamente para generar mejores aprendizajes. Y por el otro lado, tenemos más de 20.000 escuelas que requieren ya nuevos locales escolares. No bastan 90 y tantas escuelas que estamos entregando el Bicentenario, ¿no es cierto?, que me parece importante. Es importante que entreguemos escuelas más integradas, pero también es importante que nos preocupemos por la educación de aquellos que están en lugares muy lejanos, ¿no es cierto?, y que no gozan de estas condiciones. Y dentro de ese contexto, señor Molinari, entonces, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos que en estos momentos enfrentar, asumir y superar los peruanos frente al tema educativo? Perfecto. Es la mejor época para que se den los programas de formación y capacitación docente. Por ejemplo, en estos momentos, recién creo que en el Ministerio de Educación se están estructurando los programas para cuando comiencen las clases poder también entrar los procesos de capacitación de los maestros. Un maestro mejor preparado, innegablemente que nos va a dar un estudiante con mejores posibilidades de desarrollo. Si un docente deja de aprender, lo que está ocurriendo es que deja de enseñar. La enseñanza no es estática, es un viaje constante de aprendizaje y actualización. Un maestro requiere de esta formación permanente porque vivimos un mundo en constante cambio. La educación requiere docentes que sean guías, que estén preparados, que sean innovadores, que estén comprometidos con la excelencia educativa. Esta formación continua, por lo tanto, es todo un desafío. Solo por decirte, en este momento han habido evaluaciones para los nombramientos y para las plazas ahorita de contratación. Y hemos ido avanzando en ese tema. Tenemos un universo más o menos de 425.000 docentes de la educación básica, no es poco eso. Y un porcentaje importantísimo de ellos ya están dentro de la carrera pública. Lamentablemente a veces se quieren tomar medidas inclusive de pretender ingresar directamente a docentes a las plazas que aún no han sido nombradas. Y entonces ahí tenemos grandes problemas como por ejemplo la adjudicación de plazas que ha venido ocurriendo y pareciera que se ha hecho muy poco visible, ¿no es cierto?, todos los problemas que estas han originado. Hay colegios que a veces que son de convenio con el mayor respeto, pero ellos no pueden guardar las plazas, ¿no es cierto?, o quedarse con las plazas que son del Estado y para lo que concursaron los maestros. Y hablando de plazas, hay una preocupación latente en la sociedad. Estamos en un contexto de criminalidad, de inseguridad, de violencia. Acabamos de dar la noticia también del incremento de embarazos adolescentes que en los últimos 10 años se ha quintuplicado en la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui exactamente. Esto requiere mucho de ayuda. No solamente es un tema del maestro que esté bien preparado, que tenga maestría, que tenga especialización. También la parte formativa en la salud mental. ¿Por qué es tan complicado hasta el momento poder contar con psicólogos que realmente puedan hacer su trabajo psicológico en los colegios? Porque permítame decirle, señor Molinari, que con conocimiento de causa, los psicólogos no necesariamente están allí en los colegios para que puedan ayudar, dar un sostenimiento emocional per se a los estudiantes. Básicamente lo que los psicólogos hacen es, si es que hay psicólogos, lo que hacen es derivar un caso de una persona, un menor que se encuentre atravesando un momento emocional ciertamente complicado, lo derivan a un centro de salud mental comunitario a ver si hay cupo. Si no hay cupo, pero antes de esa derivación al centro de salud mental comunitario, tienen que ir al centro de salud para que sea derivado. O sea, es un tema de tramitología, burocracia que afecta mucho más la atención oportuna de un estudiante que necesita sostenimiento emocional psicológico. ¿Por qué no se puede mejorar ese aspecto en estos momentos? Mira, en primer lugar, tú tienes que la dirección de tutoría del mismo Ministerio de Educación no se ha restablecido, ¿no? Pero creo que el asunto va más allá, o sea, de poder entender cuál es el rol del psicólogo dentro de la escuela, y el rol del psicólogo fundamentalmente es preventivo, programas de prevención.
Programa de prevención en donde tiene que incluir a los demás miembros de la comunidad educativa. Hablemos de docentes, personal administrativo e incluso los padres de familia y los entornos a las escuelas. El segundo aspecto que creo que es importante es el que ya el Ministerio de Educación, el sector de educación y el Estado como política pueda destinar los recursos suficientes para la contratación de psicólogos que se requieren en las escuelas. Y esto siempre ha sido permanentemente una pelea y una lucha constante del mismo colegio de psicólogos por reclamar que estas plazas pues también, así como al estilo de docentes, sean nombradas. Un tercer aspecto creo que es el tema de la política de la salud mental en el país. La salud mental no solo es, y la vas a ver en el caso de los alumnos, tienes que verla en el caso de los docentes. La sociedad misma está adoleciendo esta salud mental. Mira que en los colegios, en muchos colegios y en muchos lugares, el tema de la violencia no se ha detenido, y por el contrario, muchos de estos grupos de sicarios están yendo a los colegios a sacar estudiantes entre 12 y 14 o 15 años para que formen parte de estas bandas. En esa edad, el ser humano es un ser humano que no controla fácilmente sus emociones, no controla fácilmente sus comportamientos y conductas. Esto ustedes lo pueden escuchar en todos los lugares del país. Y lo otro es que se ha perdido la autoridad en las escuelas. Una autoridad que hay que rescatar desde el control y el liderazgo del maestro en el aula hasta de las autoridades dentro de cada una de las escuelas y los órganos rectores del ministerio. Queda mucho por hacer sin duda alguna y podemos salir adelante los peruanos con buenas decisiones y buenas políticas, porque aquí lo que sobra no es es plata, dinero, y lo que falta es un eficiente gasto del mismo. Señor Molinari, muchas gracias por la comunicación, que tenga buen día. Solo para terminar, ajá, Pedro, hay que partir de algunos dichos, ¿no? Y no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo es malo. Habría que rescatar muchas cosas que hemos hecho bien anteriormente y deberíamos prolongarlas en el tiempo. En la vieja escuela, claro que sí. Gracias, señor Molinari, por la comunicación alcanzada. Ha sido el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Guillermo Molinari, conversando con nosotros en esta secuencia. Regresamos al colegio y